La Biblia en un año. Día 364. Segundo libro de los Macabeos. Primer ataque de Lisias contra los judíos. Tras un brevísimo espacio de tiempo, Lisias, tutor del rey y pariente suyo, encargado del gobierno, muy disgustado por lo sucedido, reunió alrededor de 80,000 hombres con toda la caballería y marchó contra los judíos con el propósito de hacer de la ciudad una residencia para los griegos, imponer tributo al templo lo mismo que a los demás santuarios de los gentiles y poner en venta cada año el sumo sacerdocio. No pensaba en absoluto en el poder de Dios, sino que estaba ensoberbecido por las miríadas de infantería, los millares de caballería y los 80 elefantes. Entrando en Judea, llegó cerca de Bet-Sur, una plaza fuerte que distaba unos 5 estadios de Jerusalén, y la asedió. Cuando los compañeros del Macabeo recibieron la noticia de que aquél tenía cercada la fortaleza, a una con la multitud, comenzaron a suplicar con lamentos y lágrimas al Señor que enviase un ángel bueno para la salvación de Israel. El mismo Macabeo, ciñéndose el primero las armas, exhortaba a los demás a que afrontaran con él el peligro de ir a ayudar a sus hermanos. Y juntos salieron al ataque con gran ardor. Allí mismo, cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció un jinete con vestiduras blancas que se puso al frente de ellos blandiendo armas de oro. Todos a la vez bendijeron al Dios misericordioso y fortalecieron sus ánimos, dispuestos a destrozar no solo a hombres sino a las fieras más salvajes e incluso a murallas de hierro. Avanzaban en formación con un aliado bajado del cielo, pues el Señor se había apiadado de ellos. Arrojándose como leones sobre los enemigos derribaron a 11,000 soldados y a 1,600 jinetes y obligaron a huir a todos. La mayor parte de estos, heridos y desnudos, consiguieron salvarse, y el mismo Lisias pudo salvarse huyendo vergonzosamente. Como no le faltaba inteligencia, reflexionando consigo mismo sobre la derrota que había sufrido y, comprendiendo que los hebreos eran invencibles, ya que luchaba con ellos el Dios poderoso, envió una embajada y les convenció de que él llegaría a un acuerdo en todo aquello que fuese justo y de que convencería también al rey, forzándole a ser amigo de ellos. El Macabeo, buscando lo que era más conveniente, accedió a todo lo que pedía Lisias. De hecho, todo cuanto el Macabeo solicitó por escrito a Lisias sobre los judíos, el rey lo concedió. Cartas concediendo la paz a los judíos. Las cartas escritas a los judíos de parte de Lisias tenían este contenido. Lisias al pueblo de los judíos, saludos. Juan y Absalón, enviados por ustedes, han entregado la resolución escrita a continuación y solicitan respuesta sobre lo indicado en ella. Cuanto convenía presentar al rey, lo he expuesto, y lo que era aceptable él, lo ha concedido. Si mantienen, pues, buena disposición hacia los intereses del reino, en adelante intentaré conseguirles bienes. He ordenado a ellos y a los míos que traten sobre estos puntos y sus detalles con ustedes. Sigan bien. Año 148, a 24 del mes de Seuscorinto. La carta del rey contenía lo siguiente. El rey Antíoco a su hermano Lisias, saludos. Habiéndose trasladado nuestro padre junto a los dioses, y deseando nosotros que quienes pertenecen al reino puedan dedicarse con tranquilidad al cuidado de sus propias cosas, después de haber oído que los judíos no están de acuerdo con el cambio a las costumbres griegas ordenado por mi padre, sino que, prefiriendo su propio modo de vida, piden mantener entre ellos sus propias leyes, deseosos, pues, de que también esta nación esté libre de inquietudes, decretamos que les sea restituido el templo y que se rijan según las costumbres de sus antepasados. Harás pues bien en enviarles mensajeros y en darles la mano derecha, de forma que, conociendo ellos nuestra decisión, estén contentos y se dediquen gustosamente al cuidado de sus propias cosas. La carta del rey a la nación era esta. El rey Antíoco al consejo de ancianos de los judíos y a todos los demás judíos, saludos. Si siguen bien, es lo que deseamos, también nosotros tenemos salud. Menelao nos ha manifestado que desean volver y llegar a estar con los suyos. Así pues, a los que se pongan en viaje hasta el día 30 del mes de Sántico se les tenderá la mano derecha con garantía de seguridad, de modo que los judíos puedan hacer uso de sus propios alimentos y leyes como antes, y ninguno de ellos sufrirá molestias por este tipo de cosas que han sido ya ignoradas. También he enviado a Menelao para que los reconforte. Sigan bien. Año 148, a 15 del mes de Sántico. También los romanos les enviaron una carta que contenía lo siguiente. Quinto Memio y Tito Manio, legados de los romanos, al pueblo de los judíos, saludos. Sobre lo que Lisias, el pariente del rey, les ha concedido nosotros también estamos de acuerdo. Sobre los asuntos que él decidió exponer al rey, envíenos a alguien en cuanto los hayan examinado, para que los presentemos como les conviene,
pues nosotros nos dirigimos a Antioquía. Por tanto, dense prisa y envíen a algunos para que conozcamos qué opinión tienen. Que tengan salud. Año 148, a 15 del mes de Sántico. Justo castigo a los de Jope y Yamnia. Hechos estos acuerdos, Lisias volvió junto al rey, mientras los judíos se dedicaban al cultivo de la tierra. Pero algunos de los estrategas de aquella región, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, y también Jerónimo y Demofonte, y además de ellos Nicanor, el jefe de los chipriotas, no les dejaban vivir tranquilos ni trabajar en paz. Los habitantes de Jope perpetraron esta gran crueldad. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a subir, con mujeres y niños, a las barcas que habían preparado, como si no existiera ninguna mala predisposición contra ellos, de acuerdo con un decreto público de la ciudad. Ellos aceptaron puesto que querían vivir en paz y no tenían ninguna sospecha. Entonces los llevaron a alta mar y los hundieron, siendo estos no menos de 200. Al enterarse Judas de la crueldad cometida con sus compatriotas, lo comunicó a los hombres que le rodeaban, y tras invocar a Dios, juez justo, marchó contra los asesinos de sus hermanos. Por la noche incendió la posición, quemó las naves y mató a espada a los que se habían refugiado allí. Como la ciudad estaba cerrada, se retiró con intención de volver de nuevo y exterminar a toda la población de Jope. Pero enterándose de que también los habitantes de Yamnia querían proceder del mismo modo con los judíos residentes allí, atacó también de noche a los yamnitas e incendió el puerto con la flota, de forma que el resplandor de las llamas llegaba hasta Jerusalén, que dista 240 estadios. Expedición contra Timoteo. Cuando se habían alejado de allí 9 estadios emprendiendo la marcha contra Timoteo, le atacaron unos árabes, en número no inferior a 5.000, más 500 jinetes. Se produjo una durísima batalla, y los compañeros de Judas salieron victoriosos con la ayuda de Dios. Los nómadas derrotados pedían que Judas les tendiera la mano derecha y prometían darle ganado y serle útiles en el futuro. Judas, comprendiendo que verdaderamente podrían ser útiles en muchas cosas, accedió a hacer la paz con ellos y, tras aceptar la mano derecha, se marcharon a sus tiendas. Atacó también a una ciudad protegida con terraplenes y rodeada de murallas, habitada por gentiles de toda raza, de nombre Caspín. Los de dentro, confiados en la seguridad de las murallas y en el aprovisionamiento de víveres, trataban de modo insolente a los hombres de Judas, insultándoles e incluso blasfemando y diciendo cosas que no se pueden permitir. Los compañeros de Judas, tras invocar al gran soberano del mundo que sin arietes ni máquinas ingeniosas había hecho caer a Jericó en tiempos de Josué, se lanzaron como fieras contra la muralla. Habiendo tomado la ciudad por voluntad de Dios, llevaron a cabo matanzas inenarrables, de manera que el lago adyacente, que tenía 2 estadios de ancho, parecía rebosar de sangre. Alejándose de allí 750 estadios llegaron a Carax, donde estaban los judíos llamados tubianos. No encontraron por allí a Timoteo que, sin emprender ninguna acción, se había retirado de aquel lugar dejando de vigilancia una guarnición muy fuerte en cierto lugar. Dositeo y Sosípatro, jefes de los compañeros del Macabeo, salieron en una expedición y mataron a los que había dejado Timoteo en la guarnición, más de 10.000 hombres. El Macabeo organizó el ejército que llevaba en batallones, puso a aquellos 2 al frente de todo, y se dirigió contra Timoteo, que tenía con él 120.000 hombres de infantería y 2.500 de caballería. Cuando Timoteo se enteró de la llegada de Judas, envió por delante a las mujeres y niños, con el resto del bagaje, al lugar llamado Carnión, pues era una posición inexpugnable e inaccesible debido a la angostura del lugar. Al aparecer el primer batallón de Judas, el pánico y el terror se apoderaron de los enemigos, por la manifestación frente a ellos de aquel que ve todas las cosas. Se dieron a la fuga yendo cada uno por su lado, de modo que muchas veces eran heridos incluso por los suyos y atravesados por las puntas de sus espadas. Judas emprendió la persecución con toda energía, derribando a aquellos impíos y matando hasta 30.000 hombres. El mismo Timoteo, habiendo caído en poder de los hombres de Dositeo y Sosípatro, suplicaba con mucha astucia que le dejaran marchar sano y salvo, ya que tenía en su poder a los padres de muchos de ellos y a los hermanos de otros, de forma que, si no lo hacían, estos serían tratados sin miramientos. Y,
habiendo garantizado con muchas palabras la solemne promesa de devolver a aquellos sin daño alguno, le soltaron por causa de la salvación de los hermanos. Después Judas salió contra Carnión y el templo de Atargatis, y pasó a espada a 25.000 hombres. Tras la derrota y destrucción de estos, avanzó sobre Efrón, ciudad fortaleza en la que habitaba una multitud de todas las razas. Jóvenes fuertes apostados delante de las murallas luchaban valientemente, y dentro había grandes preparativos de máquinas y de proyectiles. Tras invocar al soberano que destruye con poder las fuerzas de sus enemigos, tomaron la ciudad en sus manos y mataron a 25.000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí se dirigieron hacia la ciudad de los escitas, distante de Jerusalén 600 estadios. Como testimoniaran los judíos residentes allí que los ciudadanos escitas tenían buena disposición hacia ellos y que su comportamiento había sido pacífico en los momentos de adversidad, les dieron las gracias y les exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benevolentes con los de su raza. Después se dirigieron a Jerusalén pues estaba cercana la fiesta de las semanas. Expedición de Gorgias. Después de esta fiesta, llamada Pentecostés, marcharon contra Gorgias, el estratega de Idumea. Este salió con 3.000 hombres de infantería y 400 de caballería. Entrados en combate sucedió que cayeron unos pocos judíos. Cierto Dositeo, de los hombres de Baquenor, soldado de caballería y valiente, se agarró a Gorgias y sujetando su clámide lo arrastraba con fuerza, queriendo apresar con vida al maldito. Pero uno de los jinetes tracios se abalanzó sobre él y le amputó el brazo, y Gorgias huyó a Marisá. Puesto que los hombres de Esdrías estaban luchando desde hacía mucho tiempo y se encontraban exhaustos, Judas invocó al Señor para que se mostrara como aliado y guía en la batalla, y, tras lanzar en la lengua patria el grito de guerra que acompañaba a los himnos, se precipitó inesperadamente contra los que rodeaban a Gorgias y los puso en fuga. Sacrificio por los difuntos. Después Judas reunió el ejército y se fue a la ciudad de Odolam. Llegado el día séptimo se purificaron según la costumbre y allí celebraron el sábado. Al día siguiente, cuando el tiempo ya urgía, fueron los compañeros de Judas a trasladar los cuerpos de los que habían caído y, acompañados de sus familiares, a colocarlos en los sepulcros de la familia. Pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamnia que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Entonces, todos, después de alabar los designios del Señor juez justo que hace manifiestas las cosas ocultas, recurrieron a la oración pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. El valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que habían caído, y, haciendo una colecta entre sus hombres de hasta 2.000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, habría sido superfluo e inútil rezar por los muertos. Pero si pensaba en la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, su pensamiento era santo y devoto. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Eclesiástico, Sidácida. Simón, el sumo sacerdote. Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote, en vida reparó el templo, y en sus días fortificó el santuario. Por él, se pusieron los cimientos de la doble altura, y las torres de la muralla sagrada. En sus días se excavó el depósito de agua, un estanque ancho como el mar. Cuidó de su pueblo frente a los salteadores, y fortificó la ciudad contra los asedios. Qué majestuoso cuando andaba por el templo, cuando salía del recinto del velo. Era como el lucero de la mañana entre las nubes, como la luna llena en los días de fiesta, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris entre nubes de gloria, como la flor de las rosas en días de primavera, como azucena junto a corriente de agua, como brote del Líbano en los días de verano, como llama luciente e incienso encendido en fuego, como vaso de oro macizo, adornado con toda clase de piedras preciosas, como verde olivo cargado de frutos, y como ciprés que se alza hasta las nubes, era cuando se ponía los ornamentos solemnes, y se revestía de las ropas más bellas. Cuando subía por el altar santo llenaba de gloria todo el santuario. Al recibir las porciones de manos de los sacerdotes, mientras estaba erguido junto al altar,
rodeado de la corona de hermanos, como renuevos de cedros del Líbano, así le rodeaban como tallo de palmera todos los hijos de Aarón en su magnificencia. Con las ofrendas del Señor en las manos, en presencia de toda la asamblea de Israel, él terminaba el rito litúrgico sobre el altar, preparando la ofrenda al Altísimo Omnipotente, extendía su mano para la libación, hacía la libación del jugo de la uva, y lo derramaba al pie del altar, como perfume suave para el Altísimo Omnipotente. Entonces, los hijos de Aarón alzaban la voz, sonaban las largas trompetas retumbantes, y hacían oír un potente sonido, como llamada a la presencia del Altísimo. En ese instante, todo el pueblo a una se apresuraba a postrarse, rostro en tierra, para adorar al Señor, su Dios, y elevar sus preces al omnipotente Dios Altísimo. Los salmistas entonaban sus cantos de alabanza, con fuertes voces y música melodiosa. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo, en oración ante el Misericordioso, hasta que concluía la ceremonia del Señor y se terminaba la función litúrgica. Entonces, bajaba y extendía sus manos sobre la entera asamblea de los hijos de Israel, para impartir con sus labios la bendición del Señor y tener la honra de pronunciar su nombre. Por segunda vez se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Admonición. Ahora, bendigan al Dios de todas las cosas, que realiza hazañas en toda la tierra, que ha exaltado nuestros días desde el seno materno, y ha obrado con nosotros según su misericordia. Que nos conceda la alegría del corazón y se haga la paz, durante nuestros días, en Israel por los siglos. Crea Israel. La misericordia de Dios esté con nosotros, y nos rescate en nuestros días. Recriminación a los pueblos vecinos. Contra dos naciones está mi alma irritada, pues la tercera ni siquiera es nación, los habitantes de la montaña de Seir y los filisteos, y el necio pueblo que vive en Siquel. Conclusión del libro. Una doctrina de sabiduría y de ciencia grabó en este libro Jesús, hijo de Sirac, hijo de Eleazar, de Jerusalén, el cual derramó la sabiduría de su corazón. Dichoso quien medite estas palabras. Quien las grabe en su corazón llegará a sabio siempre. Si las pone en práctica tendrá fortaleza en todo, pues el temor del Señor es su huella. Apocalipsis. Instauración de un mundo nuevo, la nueva creación, la Jerusalén mesiánica. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres, habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, estas palabras son fidedignas y veraces. También me dijo: Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratis de la fuente de agua viva. El que venza heredará estas cosas, y yo seré para él, Dios, y él será para mí, hijo. En cambio, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y habló conmigo. Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un monte de gran altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, reflejando la gloria de Dios. Su luz era semejante a una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla de gran altura con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y unos nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 pilares y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. El trazado de la ciudad era cuadrado, su longitud era tanta como la anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios, su longitud, anchura y altura eran iguales. Midió también la muralla, tenía 144 codos, según la medida humana usada por el ángel. Las piedras de su muralla eran de jaspe, y la ciudad era de oro puro parecido al cristal puro. Los pilares de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer pilar era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina,
el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas estaba hecha de una sola perla. La plaza de la ciudad era de oro como cristal transparente. Pero no vi templo alguno en ella, pues su templo es el Señor Dios omnipotente y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que la alumbren el sol ni la luna, la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra le rendirán su gloria. Sus puertas no se cerrarán en todo el día, porque allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y las riquezas de las naciones, pero no entrará nada profano, ni el que comete abominación y falsedad, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.